La rebelión de Espartaco despertó la furia de los pobres y los oprimidos, pero en última instancia el dinero controla el imperio. La codicia es lo que corrompe la política de la fuerza de combate más destructiva de Roma. Las ansias de poder llegan al paroxismo cuando tres hombres se disputan la supremacía absoluta de la República Romana. Pero solo uno saldrá victorioso y se llevará el botín, honor, riquezas y un nombre que resonará a través de la historia como el arquetipo de la tiranía y de la ambición despiadada, Julio César. Estamos a mediados del siglo I a.C. y la democracia está decayendo en la República Romana. Es una época de violencia y de gran agitación política. Las personas veían sangre y muerte a diario, y los asesinatos eran tan importantes como las elecciones. Se suponía que los romanos no debían utilizar la violencia para decidir los asuntos políticos que fijarían el rumbo del país, pero la violencia engendra violencia. Y durante la época de César, Roma prácticamente se había convertido en un estado anárquico. El joven Julio César creció en medio de este clima de agitación. A los 16 años murió su padre, y César sabía que su vida no iba a ser fácil. Julio César heredó el abolengo más distinguido que podía tener un romano. Pero para la época de su nacimiento, 100 años antes de Cristo, ni tan poderosa como afirmaba la leyenda. Julio César quería devolverle a su familia la posición de gloria y liderazgo que, según la historia, habían tenido sus antepasados. César, siendo aún adolescente y dirigiéndose a estudiar en la isla de Rodas, fue secuestrado por unos piratas, quienes exigieron un rescate. Estamos hablando de que los mayores piratas y traficantes de esclavos del Mediterráneo secuestraron a César y pidieron un rescate. Recaudar el dinero no fue fácil, así que César pasó una larga temporada en manos de los piratas. Después de enfrentarse a estos ladrones asesinos, el joven César demostró que su valor excedía lo que exigían por él. César no es un romano común, él no le teme a nada. Aun cuando los piratas son los seres más temidos en la sociedad aristocrática, César demuestra que puede enfrentar y superar esta amenaza. Finalmente, César recobra su libertad y traslada a los piratas a Roma, donde son crucificados y abandonados a las aves de carroña. César se hace hombre, y en el año 75 a.C., siendo un soldado experimentado en sus 30, lo envía a un peligroso grupo de rebeldes. Aquí es donde muestra el liderazgo dinámico y el carisma que le caracterizaría en el transcurso de su vida. César pudo interactuar con personas de todos los estratos sociales. Tenía buenas relaciones con los soldados porque había demostrado que poseía tanto coraje, agallas y resistencia como ellos. Y también fue aquí donde César comenzó a labrarse su reputación militar. Si perteneces a la élite y muestras coraje, lucidez y habilidades en el campo de batalla, tienes una gran influencia política en Roma. De regreso a Roma, César ingresó a la política, utilizando su gran popularidad para tratar de ganar las elecciones de cónsul. El cargo de cónsul es el más prestigioso de Roma, y se gana no solo por medio de una excelente labor como gobernador de una provincia romana, sino por estar al mando de las legiones estacionadas ahí. César es un político nato. Julio César tenía una gran capacidad de relacionarse con las personas, de lograr que lo quisieran. Además, era uno de los mejores escritores, así como un excelente orador.
Solo con pronunciar un discurso podía lograr que hicieras lo que él pensaba que debías hacer. Entre sus admiradores se encuentra Marcus Brutus, el hijo de su amante favorita, quien rápidamente se convierte en el protegido de César. Brutus se siente inspirado por la campaña populista de su mentor y en algún momento ingresa al mundo de la política. Con su campaña para el puesto de cónsul, César gana muchos partidarios, pero sus ideas a favor de los plebeyos de Roma y su propuesta de cambio hacen que pierda el apoyo de los aristócratas conservadores. Se hace pasar casi adrede por una persona que tratará de cambiar el sistema de gobierno, y eso lo convierte en una gran amenaza para los conservadores, ya que César parece ser alguien que desea algo nuevo. Él representa su antítesis y es muy poco lo que pueden hacer al respecto. Aun si César es electo cónsul de Roma, los senadores conservadores pueden negarle lo que más quiere y necesita: la gobernación de la lucrativa provincia de Galia. César necesitaba dinero urgentemente. Tenía tantas deudas que literalmente tuvo que huir de sus acreedores. Los problemas financieros de César desaparecerían si el Senado le concediera el gobierno de la provincia de Galia. Para César era muy importante que el Senado le asignara la provincia de Galia. Si triunfaba en Galia, podía ganar mucho dinero al vender como esclavos a sus enemigos cautivos y al quedarse con los botines. Es imprescindible que César gane las elecciones y la gobernación de Galia. Es por eso que desarrolla un plan para lograrlo. En la brutal arena política de Roma, uno nunca debería pelear solo. César organiza una reunión con los dos hombres más poderosos de la República. Craso, un viejo amigo, es el hombre más rico de Roma y financia toda la campaña política de César. El otro es el famoso general Cneo Pompeyo Magno, conocido como Pompeyo el Grande. César, al demostrar su astucia como gladiador, convenció a Craso y a Pompeyo de que lo ayudaran a ganar las elecciones y a controlar el Senado. Realmente César era el tercer hombre. Desde el punto de vista militar, no era tan distinguido como Pompeyo y definitivamente no era tan rico como Craso, pero César tenía esa aura y ese carisma que los otros no tenían. Esta extraordinaria alianza es conocida como el Triunvirato. El triunvirato resulta tan poderoso que gana el control del aparato político. En cierto modo, ellos prácticamente pueden otorgar cargos a su antojo y obviamente eso restringe un poco la libertad política de la aristocracia, lo cual es muy bien recibido. Para cerrar el trato, César propone un contrato matrimonial entre su hija Julia y Pompeyo. Los matrimonios, especialmente entre los aristócratas romanos, no consisten en un lazo de amor entre un hombre y una mujer, sino prácticamente se trata de que una familia se case con la otra. Y las mujeres son simplemente una prueba de los intercambios. Con este nuevo músculo político, Craso y Pompeyo manipulan el sistema. César gana las elecciones y los dos hombres ganan poder, gracias a la desgravación fiscal y a la concesión de tierras. Y luego, a César, al que planificó todo, le asignaron una gran misión: ser gobernador durante 5 años, no de una, sino de 2 provincias de Galia, sin olvidar la oportunidad de conquistar todo un continente. César se dirige al norte, en busca de gloria y oro. Al mismo tiempo, camino al enfrentamiento con el ejército de César, una horda desesperada y hambrienta de bárbaros se dirige al sur para tratar de invadir el territorio romano. Se trata de 300.000 hombres fornidos, conocidos como los
helvecios, que buscan tierras nuevas para establecerse, así sea a la fuerza. Por razones desconocidas, quizás ambientales o probablemente debido a guerras, los bárbaros del norte se estaban dirigiendo al sur, hombres, mujeres y niños. Pero César no lo iba a permitir. A las orillas del Ródano, los romanos ponen una barrera, un muro de 30 kilómetros de largo. Los helvecios no pueden pasar por ahí, sino a través de las tierras de los eduos, más allá de la frontera imperial. Pero esto representa un problema. César no puede ordenarle a su ejército que salga del territorio romano. Para obtener el botín, los esclavos y el nuevo territorio que desea, tiene que convencer al Senado de que no tiene otra opción. Tenía que tratarse de una amenaza monumental, y da la casualidad de que los helvecios desempeñaron este papel. Aún difundiendo noticias sobre este peligroso grupo de salvajes, César los persigue, porque los considera un blanco fácil. Pero al poco tiempo se supo que se había equivocado. Sin previo aviso, los helvecios se regresan al bosque y le tienden una emboscada a la retaguardia de César. Estos grupos tenían una infraestructura militar sustancial. Estaban armados, poseían una organización militar y también se organizaban en unidades que estaban preparadas para defenderse. A pesar del caos del momento, César consigue una buena posición de batalla en una ladera donde puede desplegar a sus tropas. Él dispuso sus hombres en la forma como creía que podían triunfar, pero también corrió ciertos riesgos. Le gustaba apostarse audazmente, pero siempre en lugares donde sabía que el enemigo estaría en desventaja si trataba de atacarlo. Los helvecios se dirigieron precipitadamente hacia la colina romana, confiados en que su mayoría abrumadora les concedería la victoria. El mismo César describe la batalla. Nuestras tropas acabaron fácilmente con la falange del ejército enemigo. Con una simple lanza, mis hombres podían atravesar varios escudos de los galos, obligándolos a soltarlos. Luego desenvainamos las espadas y los atacamos. Al poco tiempo, los romanos parecían tener la ventaja, pero los helvecios quintuplicaban en número a los romanos. En el año 58 a.C., los helvecios, una horda bárbara, invierten la situación de ventaja de los romanos, tienden una emboscada a la retaguardia y obligan a César a pelear. Cuando los bárbaros atacan, el terror invade a los romanos. Aparte de que son más altos que los romanos, no paran de gritar. Están dispuestos a atacarlos en masa y parecen histéricos. ¿Qué puede ser más aterrador que tratar de luchar contra alguien que uno cree que está loco, que está perturbado? Aun cuando los helvecios son más numerosos que ellos, los romanos están en una mejor posición. Cuando notan que van ganando la batalla, matan helvecios sin clemencias, como si quisieran borrarlos de la faz de la tierra. En ese momento probablemente nos parezca aceptable el genocidio y quizás hasta haya sido lo mejor. Porque no creo que hubiéramos querido, no sé, unos 200, 300, 400 o 500 mil germanos en Italia. Después de la rebelión de Espartaco, después de haber visto lo que una gran población de esclavos le puede hacer a Italia, la mejor solución era exterminarlos. Pero los sobrevivientes se escaparon. Como todo un gran manipulador, César insiste en la posibilidad de una invasión alemana para aumentar el apoyo popular frente a la guerra. Pero en el Senado, los conservadores consideran que César es el que representa el verdadero peligro. De hecho, hasta lo consideran una amenaza para su aliado, Pompeyo. Él comienza a parecer una persona que podría quitarle a Pompeyo el liderazgo de Roma.
Y obviamente la diferencia entre César y Pompeyo recae en que Pompeyo siempre ha apoyado el statu quo, mientras que César siempre ha luchado por eliminarlo. Se percibe tensión en la ciudad. Los conservadores tratan de convencer a Pompeyo de que se aleje de César, pero ya es demasiado tarde, porque su nueva esposa, Julia, la hija de César, ha cautivado por completo al general. Pompeyo estaba tan enamorado de su esposa que comenzó a descuidar la política para poder pasar más tiempo con ella. Con su amor adolescente, hizo viajes constantes para visitar los jardines y parques más hermosos de Italia. La generosidad de Pompeyo hacia César llega incluso a un miembro de su familia extendida, a su protegido, Marcus Brutus. Como prebenda, Pompeyo le otorga a Brutus un lucrativo puesto en una de las provincias orientales, permitiendo que el joven noble se desarrolle como político, igual que su mentor. César, a sabiendas de que Pompeyo protege sus intereses en Roma, empieza a preocuparse por los rumores de invasión al reino galo de los Eduos. La región de los Eduos es pastoral y no está acostumbrada a la violencia. La mayoría del tiempo, las personas no estaban involucradas en la actividad militar. La mayoría pasaba el día cultivando, construyendo viviendas, haciendo ropa y criando a sus hijos. En el año 58 a.C. se quebranta la paz, cuando César informa que cientos de miles de guerreros bárbaros están invadiendo la tierra de los Eduos, encabezados por el caudillo Ariovisto. Ariovisto representa prácticamente la figura de Saddam Hussein en la época romana. Para su época, básicamente posee armas de destrucción masiva. También posee un ejército extremadamente violento, que nos recuerda una vez más a los líderes bárbaros de las generaciones anteriores. Se dice que oprime constantemente a todos los aliados de Roma y de esa manera ataca el prestigio de la República. Según César, no debe ser tolerada tal agresión. César se entera de que Ariovisto quiere montar su base en la ciudad fortificada de Besanzón. Rápidamente dirige a sus hombres al otro lado de Galia para encontrarlos. El célebre biógrafo clásico Plutarco. Todo el ejército clamaba por la confrontación mientras los hombres seguían a César hasta el campamento a solo 30 kilómetros del enemigo. A medida que se acercan las legiones romanas, los bárbaros les piden ayuda a sus dioses paganos. El ejército alemán de Ariovisto, como todo ejército antiguo, tenía sacerdotes, videntes y chamanes. En este caso eran mujeres, ya que se creía que tenían la capacidad de comunicarse con los dioses. Cuando llegaba el momento de luchar, les preguntaban a los sacerdotes, videntes y adivinos si los dioses no les prohibían luchar en ese momento. Las armas, el agua, el movimiento de las estrellas, todos pueden transmitir mensajes de los dioses. Por medio de los tótems, los adivinos vaticinaron que Ariovisto perdería si combatía antes de la luna nueva, por lo que no debía moverse hasta ese momento. Batallas enteras dependen de este tipo de informaciones y César logra enterarse. Los pueblos antiguos tomaban muy en serio los mensajes de los dioses, aun cuando les costaba entenderlos. César sabe que si logra que los bárbaros combatan, mientras creen que los dioses se lo prohíben, tendrán una gran ventaja psicológica. César aprovecha el hecho de que al parecer los dioses están de su parte. César envía sus tropas directo a la fortificación germana, amenazándolos y avergonzándolos, y obligando finalmente a Ariovisto
a que saque las tropas en contra de su voluntad, a sabiendas de que van a luchar sin poder olvidar el miedo y el remordimiento, pensando que no deberían hacerlo porque los dioses les dijeron que no lucharan en contra de César. César aprovecha la oportunidad y ataca. César no tiene ningún reparo de deshacerse de un gran número de personas, y es por eso que en la batalla con Ariovisto presume de haber matado a 80.000 germanos, incluyendo a 2 de las esposas y una de las hijas de Ariovisto, en tanto que hizo cautiva a la otra. Pero Ariovisto logra escapar y huye a Germania, dejando así a César como el nuevo amo de Galia. En el año 58 a.C., Julio César mata a cientos de miles de guerreros germanos violentos. Su líder, Ariovisto, huye deshonrado, abandonando la ocupación germánica de Galia. Ahora, como lo había planeado, César tiene carta blanca para anexionarse los reinos de Galia. Alega ser un libertador, aunque no todos están de acuerdo con un gobierno romano. Lo malo de esto es que perdías tu independencia política. Y esto quizás no le importaba a algunas élites. Los líderes, por ejemplo, recibían todo tipo de beneficios políticos y materiales. Pero como todos sabemos, tanto en Roma como en otras partes, a las personas no les gusta que los gobierne un extranjero. Durante los 3 años siguientes, César se olvida de su papel de protector. No solo conquista a tribus galas, tanto al norte como al oeste, sino que también atraviesa el Rin y el Canal de la Mancha para invadir a Germania y a Britania. Son los primeros romanos en hacerlo. Para dar a conocer sus logros, César envía la historia de su conquista en reportes plenos de acción. Aún estando rodeados de miles de naturales, mis hombres se defendieron con gran valentía durante más de 4 horas. Mataron a un gran número de bretones, mientras pocos de ellos salieron heridos. Tan pronto como veían a nuestra caballería, el enemigo lanzaba sus armas y huía, sufriendo numerosas bajas. Es como si lograra meterte dentro de su campaña. Los romanos leían esto como una historia de aventura, una historia de exploración, porque los romanos nunca habían estado en el norte de Galia, ni en Britania, así que para los romanos era una historia muy emocionante. Los escritos de César son uno de los documentos políticos más importantes que hayan perdurado a lo largo de la historia del mundo. Los escribió con la intención de justificar las acciones que muchos romanos consideraban completamente ilegales y atroces, y que solo se justificaban por su éxito. Hasta el protegido de César, Marcus Brutus, examina los reportes con gran preocupación. A lo largo de las elocuentes líneas de César, frenada. De repente las personas se dan cuenta de que César está reuniendo una gran riqueza y de que tiene un poderoso ejército a sus órdenes. Está gastando mucho dinero en asegurar apoyo a lo largo de la península itálica. Brutus se preocupa por su posición política. Si César se hace más poderoso, la aristocracia se hace más débil. Los líderes conservadores prometen detener a César. Lo que más temía la clase alta romana era que uno de sus miembros rompiera filas y se dirigiera al pueblo sin el consenso de la clase gobernante que estaba detrás de él. Siempre tenían miedo de que alguien hiciera algo que afectara el statu quo, el cual estaba totalmente destinado a mantener su riqueza y su posición. Para detener a sus rivales, César debe pedirle ayuda a Craso, su aliado de tantos años. Él, como tal, no le teme a la popularidad de César. Su enorme riqueza lo protege de la indecisión de los políticos. Con sobornos y astucia, logra bloquear a los enemigos de César, gana otro consulado y su primer comando militar en casi 20 años. Soñando con la gloria eterna, Craso se dirige al este para invadir
César ha perdido a su principal protector en Roma. Alrededor de la misma época, Julia, la única hija de César, muere en trabajo de parto. Su esposo Pompeyo, el último protector de César, queda devastado. El bebé murió unos días después. Pompeyo estaba consternado. Y la pérdida de su amor y del hijo que tuvo con su joven esposa destrozó su alianza con César. Los sentimientos se apoderaron de él y Pompeyo se distanció de César. Se acabó el triunvirato. Ahora Pompeyo y César son enemigos. La suerte está echada para una confrontación final. A medida que aumenta el terror político, los partidarios de los dos titanes causan disturbios en las calles, cada uno decidido a destruir al otro. En Roma cundió la agitación política, haciéndose común la violencia. Durante las campañas políticas había pandillas callejeras que se enfrentaban entre sí. Del Senado, el asiento del gobierno romano. La situación en Roma es grave. En el año 52 a.C., un guerrero llamado Vercingetorix, un carismático líder galo, Vercingetorix, congrega a los galos desde su tierra de Auvernia para aglutinarse contra los romanos. El plan de Vercingetorix es radical. Quemar todas las provisiones, todos los graneros llenos de maíz, así como el forraje para los animales. Y luego atrincherarse en las ciudades fortificadas a esperar que los romanos se rindan. Los galos, al ver cómo se quemaban sus caseríos, debieron pensar que fue peor el remedio que el sacrificio asombró y alarmó a los romanos. Vercingetorix estaba tratando de destruir la logística del ejército romano. El simple hecho de alimentar a estas personas representaba un gran problema, y mientras César quisiera combatir más a los galos, mayores debían ser sus líneas de suministro, y más fácil resultaría cortar esas líneas y dejar que se murieran de hambre hasta rendirse. Con la falta de suministro de alimentos, los romanos solo tendrían dos opciones: quedarse y morirse de hambre, o replegarse. Pero César nunca se repliega. En el año 52 a.C., un guerrero llamado Vercingetorix exhorta a su pueblo a que se subleve contra Roma, quemando los graneros y los suministros de alimentos. Al final del invierno, los romanos debían escoger entre morirse de hambre o triunfar. Pero ahora, con el regreso de la primavera, César exhorta a sus tropas a que se unan y contraataquen a Vercingetorix y a sus guerreros. Uno de los subordinados más leales de César es Marco Antonio. Antonio también es muy enérgico. Es un soldado muy valiente que llega al ejército con una vasta experiencia en el campo. Justo la reputación que a César le gusta tener alrededor. Atacan Gergovia, donde Vercingetorix y su ejército dan una fuerte pelea. La batalla es brutal. César, peleando hombro a hombro con sus guerreros, logra sobrevivir, pero el resultado es catastrófico. Mientras tanto, en Roma, la situación política empeora cada vez más para César, por cuanto sus enemigos ganan fuerza. El Senado conservador nombra cónsul único a Pompeyo y pone un ejército a su disposición. Y como si esto fuera poco, Pompeyo rechaza la oferta de casarse nuevamente con un familiar de César. En vez de eso, se casa con una joven viuda llamada Cornelia, la hija del senador Metelo Escipión.
Posiblemente Pompeyo quiere contrarrestar el prestigio que César ha ido adquiriendo. Pompeyo desde hace años está dormido en los laureles, lleva mucho tiempo en Roma y probablemente en este momento quiere jugar sobre seguro con César y por eso trata de conseguir alianzas políticas con la aristocracia. Pompeyo incluso logra que el Senado nombre co-cónsul a su suegro. Con esta última traición, Pompeyo completa su plan de alejarse de César e ingresar al bando de los conservadores. La situación se le está poniendo crítica a César. Debe salvar a Galia o desprestigiarse por completo. Persigue a Vercingetorix y a su ejército hasta la ciudad fortificada de Alesia y les ordena a sus hombres que caven unas trincheras dobles. Y la otra para prevenir que los refuerzos entren. Lo que hicieron fue construir una maravillosa estructura de defensa que al principio estaba hecha con algo que sus hombres llamaban lanzas, palos de madera enterrados en la tierra con ganchos en la parte superior. Luego construyeron algo que jocosamente llamaban lirios. Eran huecos como de 1 metro de profundidad que tenían una estaca de 8 centímetros que sobresalía de la tierra. Era una gran hazaña y todo hecho con herramientas rudimentarias, mucha fuerza bruta transportando la tierra en cestas de mimbre. Y tienen que imaginarse a casi 15.000 hombres cavando durante días solo con su fuerza bruta. Pueden imaginarse todo lo que pudo haber hecho un quiropráctico por este ejército. Debido a la disminución de suministros, Vercingetorix y su ejército se están muriendo de hambre. La situación en Alesia se tornó tan mala para los galos que vivían ahí que se estaban quedando sin comida. Pero justo cuando pensaban que se iban a rendir, la peor pesadilla de César se hace realidad. Toda Galia sale a defender al pueblo de Alesia. 200.000 guerreros bárbaros avanzan hacia los romanos. Los galos son un ejército bastante bien organizado. Pueden congregar muchos soldados y hacerlo con rapidez. Eso lo observamos en la batalla de Alesia, en la cual César, después de haber sitiado, fue sitiado a su vez. Con la llegada de los refuerzos, Vercingetorix logra abandonar las puertas de la ciudad. Los romanos están rodeados. Los bárbaros salen con ansias de matar. La batalla de Alesia fue el mayor desafío de César en 10 años de grandes desafíos militares, porque para lograr derrotar al enemigo, César tuvo que combatirlo tanto en el frente como en la retaguardia. Solo las tropas más experimentadas podrían aguantar ese ataque. Tenías que estar preparado psicológicamente para enfrentar al enemigo lo más cerca posible, de manera de poder atravesarlo con una espada de 60 centímetros. Tenías que meterte en esa zona de muerte de a lo sumo 1 metro de distancia donde existía la posibilidad de que mataras o te mataran. César describe la batalla en el primer escrito de la Guerra de las Galias. Ni las murallas ni las trincheras podían detener los furiosos ataques de los galos, y yo sabía que había llegado el momento de tomar acciones contundentes. Tiene una gran lucidez, al punto que a veces, cuando sus hombres estaban perdiendo el control, los agarraba por la garganta y los empujaba de regreso a la batalla. Eso demuestra mucho control en medio de un gran peligro. De repente, los galos vieron que la caballería estaba en su retaguardia y que también tenían cohortes por el frente. Se rindieron y huyeron, pero nosotros los acribillamos. En el año 52 a.C. se extinguió el sueño de la independencia gala en los campos de las afueras de Alesia. Vercingetorix se rinde ante César, incorporando para siempre una gran parte del norte de Europa al imperio. Las campañas de César son importantes porque alejan al Imperio Romano del Mediterráneo y lo adentran en la Galia Central y en la Galia del Norte, invadiendo a Germania y a Britania. Así, el norte de Europa pasa a formar parte del Imperio Romano, y esto trae consecuencias muy importantes a largo plazo.
César ahora está alejando al Imperio Romano de este mundo mediterráneo. Ahora, después de la victoria, César puede regresar a Roma. Ha logrado opacar al resto de los aristócratas, incluso a Pompeyo. Luego de casi una década de su contundente éxito militar en Galia, César quiere regresar a Roma para cobrar sus recompensas, para que todos lo reconozcan como el líder de Roma. Pero sus rivales le temen y lo odian, sobre todo porque los ha eclipsado. En el año 49 a.C., muchos aristócratas romanos insisten en que César libere a su ejército y regrese a casa, pero César se niega. César sabe que si él disolviera a su ejército y regresara a Roma, sus rivales lo matarían, porque odian su éxito y saben que no lo pueden detener debido a su popularidad. Así que la vida de César corre peligro. Inevitablemente, César se enfrentará con sus enemigos. En el año 50 a.C. en Roma no hay nadie que iguale a Julio César. El Senado, temiendo que se haya vuelto demasiado poderoso, insiste en que dimita de su cargo. César, realmente molesto, dirige un ejército al sur, contemplando una invasión en los límites de Roma, el Rubicón. Para César, el hecho de dejar a sus hombres a orillas del Rubicón y viajar solo a Roma significa capitular por completo ante sus enemigos. La vida de César corría peligro. César tenía que cruzar el Rubicón, un pequeño riachuelo que representa el límite entre el interior del país y Roma. Apenas lo hizo, sabía que iba a haber una guerra civil, pero era eso o morir deshonrado. César lidera uno de los ejércitos. Después de pasar una década al mando, su ejército confía plenamente en él y lo arriesgaría todo por él. Pompeyo lidera al otro grupo. El ejército se encuentra esparcido. Él sabe que César es más popular que nunca. La población de Italia trataba a César como si fuera un dios que hubiese regresado y los soldados acudían a su ejército. No existía ninguna oposición. Los que le temían huían desesperadamente de Roma y la ciudad se convirtió en un escenario de pánico y tumulto. Las personas que lo amaban celebraban en las calles y esperaban ansiosamente su regreso. Pompeyo reúne al Senado romano y huye a donde tiene un fuerte y profundo apoyo: Grecia. Con esto logra ganar un tiempo valioso. Pasan varios meses antes de que César logre construir barcos suficientes y conseguir los suministros. Para el momento en que las tropas de César desembarcan en Grecia, Pompeyo ha reunido un gran ejército. En enero del año 48 a.C., las figuras más importantes de Roma se preparan para iniciar una guerra civil en Farsala. Pompeyo cuenta con el doble de los hombres de César, pero los soldados de César poseen un arma muy poderosa: la confianza. Pompeyo tenía que pelear o rendirse. Esa era la manera como trabajaba César, y su ejército sabía que él siempre los ponía en una posición donde tuvieran muchas posibilidades de ganar. También cuenta con un ejército muy bien entrenado. Llega un momento en el que el ejército se convierte en un mecanismo bien aceitado. Por algo se llaman veteranos y se convierten en una fuerza muy efectiva, ya que están muy acostumbrados a lo que hacen. En Farsala, César recoge los frutos de tantos años de campaña. Sus hombres destruyen por completo el ejército de Pompeyo, aunque Pompeyo logra escapar. César lo persigue hasta Egipto, pero llega tarde.
Finalmente, unos forajidos egipcios engañan, asesinan y decapitan al gran Pompeyo. Le llevan su cabeza a César. El célebre biógrafo clásico Plutarco. Cuando le llevaron la cabeza de Pompeyo, César se negó a mirarlo, pero tomó su anillo y lamentó su muerte. ¿Realmente lo hizo? Es muy anecdótico y cuesta creerlo, pero en parte es posible porque Pompeyo había sido su colega y amigo durante un tiempo. Y quizás en cierto modo César vio lo que le podía pasar al ver la cabeza de Pompeyo. En el año 46 a.C., ya sin rivales en su camino, César consigue el poder que tanto había deseado toda su vida. Roma es suya. César rápidamente reconstruye la ciudad, cambia las leyes impositivas y establece colonias. Se convierte en el primer líder romano en concebir un imperio. César básicamente se convierte en el nuevo Estado. Él reemplaza a la República. Y esto es un buen adelanto de lo que va a pasar con los emperadores. Pero César lo hace de una forma que parece ignorar las tradiciones de la República. Y en consecuencia, prácticamente se aísla de todo. Negado a compartir su gobierno con otros aristócratas, se proclama dictador vitalicio, rey de Roma, aunque no lo era formalmente. Temen que si César se convierte en rey, les quitará a las personas los derechos de votar, de elegir y de expresar sus opiniones. La indignación por la tiranía de César se esparció rápidamente por el Senado. Incluso convencen a Marcus Brutus, el protegido de César, de que lo traicione. Brutus era un hombre complicado y para nada atractivo. César lo había convertido en su compañero íntimo y había promovido su carrera. Pero yo creo que Brutus no podía soportar estar a la sombra de César. Y de hecho tenía la romántica idea de constituirse en el defensor de la libertad romana al dirigir la conspiración en contra de César. Finalmente, en el año 44 a.C. y durante los idus de marzo, 40 conspiradores liderados por Brutus se ocupan del asunto por su propia cuenta, en nombre de la libertad. Biógrafo clásico Suetonio. Mientras estaba ahí parado, le clavaron 23 puñaladas. Después del primer golpe, no pronunció ningún sonido. Aunque algunos dicen que cuando vio a Marcus Brutus a punto de clavarle la segunda puñalada, le reprochó en griego: ¿tú también, hijo mío? Muchos de ellos habían sido sus amigos. Algunos durante mucho tiempo. Quizás algunos pensaban que César había destruido la tradición más apreciada de la República de que un solo hombre no puede ser el líder de Roma. Y seguramente había rencor, envidia o simplemente pasión humana y quizás la idea de que tal acción era necesaria para lograr la libertad. La muerte de César no devino en el renacimiento de la República, como esperaban los conspiradores, sino solo en anarquía, más violencia y finalmente en un imperio. En mi opinión, a largo plazo, el efecto de la riqueza obscena en la política romana, el hecho de que el ejército se convirtiera en cliente del general como patrono, y la gran rivalidad entre los aristócratas que los hacía destruirse los unos a los otros en vez de servirle al país, significó el fracaso de la República, aún sin el ingenio y la fuerza de Julio César. Su pariente, Augusto, encontró la manera de que todo funcionara y creó el Imperio Romano. Comienza la época de los emperadores, y con ella las conquistas sangrientas, la represión brutal y la guerra interminable. De las generaciones anteriores. Se dice que oprime constantemente a todos los aliados de Roma y de esa manera ataca el prestigio de la República. Según César,
No debe ser tolerada tal agresión. César se entera de que Ariovisto quiere montar su base en la ciudad fortificada de Besanzón. Rápidamente dirige a sus hombres al otro lado de Galia para encontrarlos. El célebre biógrafo clásico Plutarco. Todo el ejército clamaba por la confrontación mientras los hombres seguían a César hasta el campamento a solo 30 kilómetros del enemigo. A medida que se acercan las legiones romanas, los bárbaros les piden ayuda a sus dioses paganos. El ejército alemán de Ariovisto, como todo ejército antiguo, tenía sacerdotes, videntes y chamanes. En este caso eran mujeres, ya que se creía que tenían la capacidad de comunicarse con los dioses. Cuando llegaba el momento de luchar, les preguntaban a los sacerdotes, videntes y adivinos si los dioses no les prohibían luchar en ese momento. Las armas, el agua, el movimiento de las estrellas, todos pueden transmitir mensajes de los dioses. Por medio de los tótems, los adivinos vaticinaron que Ariovisto perdería si combatía antes de la luna nueva, por lo que no debía moverse hasta ese momento. Batallas enteras dependen de este tipo de informaciones y César logra enterarse. Los pueblos antiguos tomaban muy en serio los mensajes de los dioses, aun cuando les costaba entenderlos. César sabe que si logra que los bárbaros combatan, mientras creen que los dioses se lo prohíben, tendrán una gran ventaja psicológica. César aprovecha el hecho de que al parecer los dioses están de su parte. César envía sus tropas directo a la fortificación germana, amenazándolos y avergonzándolos, y obligando finalmente a Ariovisto a que saque las tropas en contra de su voluntad, a sabiendas de que van a luchar sin poder olvidar el miedo y el remordimiento, pensando que no deberían hacerlo porque los dioses les dijeron que no lucharan en contra de César. César aprovecha la oportunidad y ataca. Carta blanca para anexionarse los reinos de Galia. Alega ser un libertador, aunque no todos están de acuerdo con un gobierno romano. Lo malo de esto es que perdías tu independencia política. Y esto quizás no le importaba a algunas élites. Los líderes, por ejemplo, recibían todo tipo de beneficios políticos y materiales. Pero como todos sabemos, tanto en Roma como en otras partes, a las personas no les gusta que los gobierne un extranjero. Durante los 3 años siguientes, César se olvida de su papel de protector. No solo conquista a tribus galas, tanto al norte como al oeste, sino que también atraviesa el Rin y el Canal de la Mancha para invadir a Germania y a Britania. Son los primeros romanos en hacerlo. Para dar a conocer sus logros, César envía la historia de su conquista en reportes plenos de acción. Aún estando rodeados de miles de naturales, mis hombres se defendieron con gran valentía durante más de 4 horas. Mataron a un gran número de bretones, mientras pocos de ellos salieron heridos. Tan pronto como veían a nuestra caballería, el enemigo lanzaba sus armas y huía, sufriendo numerosas bajas. Es como si lograra meterte dentro de su campaña. Los romanos leían esto como una historia de aventura, una historia de exploración, porque los romanos nunca habían estado en el norte de Galia, ni en Britania, así que para los romanos era una historia muy emocionante. Los escritos de César son uno de los documentos políticos más importantes que hayan perdurado a lo largo de la historia del mundo. Los escribió con la intención de justificar las acciones que muchos romanos consideraban completamente ilegales y atroces, y que solo se justificaban por su éxito. Hasta el protegido de César, Marcus Brutus, examina los reportes con gran preocupación. A lo largo de las elocuentes líneas de César, frenada.
De repente las personas se dan cuenta de que César está reuniendo una gran riqueza y de que tiene un poderoso ejército a sus órdenes. Está gastando mucho dinero en asegurar apoyo a lo largo de la península itálica. Brutus se preocupa por su posición política. Si César se hace más poderoso, la aristocracia se hace más débil. Los líderes conservadores prometen detener a César. Lo que más temía la clase alta romana era que uno de sus miembros rompiera filas y se dirigiera al pueblo sin el consenso de la clase gobernante que estaba detrás de él. Siempre tenían miedo de que alguien hiciera algo que afectara el statu quo, el cual estaba totalmente destinado a... Donde Italia trataba a César como si fuera un dios que hubiese regresado y los soldados acudían a su ejército. No existía ninguna oposición. Los que le temían huían desesperadamente de Roma y la ciudad se convirtió en un escenario de pánico y tumulto. Las personas que lo amaban celebraban en las calles y esperaban ansiosamente su regreso. Pompeyo reúne al Senado romano y huye a donde tiene un fuerte y profundo apoyo: Grecia. Con esto logra ganar un tiempo valioso. Pasan varios meses antes de que César logre construir barcos suficientes y conseguir los suministros. Para el momento en que las tropas de César desembarcan en Grecia, Pompeyo ha reunido un gran ejército. En enero del año 48 a.C., las figuras más importantes de Roma se preparan para iniciar una guerra civil en Farsala. Pompeyo cuenta con el doble de los hombres de César, pero los soldados de César poseen un arma muy poderosa: la confianza. Pompeyo tenía que pelear o rendirse. Esa era la manera como trabajaba César, y su ejército sabía que él siempre los ponía en una posición donde tuvieran muchas posibilidades de ganar. También cuenta con un ejército muy bien entrenado. Llega un momento en el que el ejército se convierte en un mecanismo bien aceitado. Por algo se llaman veteranos y se convierten en una fuerza muy efectiva, ya que están muy acostumbrados a lo que hacen. En Farsala, César recoge los frutos de tantos años de campaña. Sus hombres destruyen por completo el ejército de Pompeyo, aunque Pompeyo logra escapar. César lo persigue hasta Egipto, pero llega tarde. Finalmente, unos forajidos egipcios engañan, asesinan y decapitan al gran Pompeyo. Le llevan su cabeza a César. El célebre biógrafo clásico Plutarco. Cuando le llevaron la cabeza de Pompeyo, César se negó a mirarlo, pero tomó su anillo y lamentó su muerte. ¿Realmente lo hizo? Es muy anecdótico y cuesta creerlo, pero en parte es posible porque Pompeyo había sido su colega y amigo durante un tiempo. Y quizás en cierto modo César vio lo que le podía pasar al ver la cabeza de Pompeyo. En el año 46 a.C., ya sin rivales en su camino, César... La batalla de Alesia fue el mayor desafío de César en 10 años de grandes desafíos militares, porque para lograr derrotar al enemigo, César tuvo que combatirlo tanto en el frente como en la retaguardia. Solo las tropas más experimentadas podrían aguantar ese ataque. Tenías que estar preparado psicológicamente para enfrentar al enemigo lo más cerca posible, de manera de poder atravesarlo con una espada de 60 centímetros. Tenías que meterte en esa zona de muerte de a lo sumo 1 metro de distancia donde existía la posibilidad de que mataras o te mataran. César describe la batalla en el primer escrito de la Guerra de las Galias. Ni las murallas ni las trincheras podían detener los furiosos ataques de los galos, y yo sabía que había llegado el momento de tomar acciones contundentes. Tiene una gran lucidez, al punto que a veces, cuando sus hombres estaban perdiendo el control, los agarraba por la garganta y los empujaba de regreso a la batalla. Eso demuestra mucho control en medio de un gran peligro.
De repente, los galos vieron que la caballería estaba en su retaguardia y que también tenían cohortes por el frente. Se rindieron y huyeron, pero nosotros los acribillamos. En el año 52 a.C. se extinguió el sueño de la independencia gala en los campos de las afueras de Alesia. Vercingetorix se rinde ante César, incorporando para siempre una gran parte del norte de Europa al imperio. Las campañas de César son importantes porque alejan al Imperio Romano del Mediterráneo y lo adentran en la Galia Central y en la Galia del Norte, invadiendo a Germania y a Britania. Así, el norte de Europa pasa a formar parte del Imperio Romano, y esto trae consecuencias muy importantes a largo plazo. César ahora está alejando al Imperio Romano de este mundo mediterráneo. Ahora, después de la victoria, César puede regresar a Roma. Ha logrado opacar al resto de los aristócratas, incluso a Pompeyo. Luego de casi una década de su contundente éxito militar en Galia, César quiere regresar a Roma para cobrar sus recompensas, para que todos lo reconozcan como el líder de Roma. Pero sus rivales le temen y lo odian, sobre todo porque los ha eclipsado. En el año 49 a.C., muchos aristócratas romanos insisten en que César libere a su ejército y regrese a casa, pero César se niega. César sabe que si él disolviera a su ejército y regresara a Roma, sus rivales lo matarían, porque odian su éxito y saben que no lo pueden detener debido a su popularidad. Así que la vida De hambre o triunfar. Pero ahora, con el regreso de la primavera, César exhorta a sus tropas a que se unan y contraataquen a Vercingetorix y a sus guerreros. Uno de los subordinados más leales de César es Marco Antonio. Antonio también es muy enérgico. Es un soldado muy valiente que llega al ejército con una vasta experiencia en el campo. Justo la reputación que a César le gusta tener alrededor. Atacan Gergovia, donde Vercingetorix y su ejército dan una fuerte pelea. La batalla es brutal. César, peleando hombro a hombro con sus guerreros, logra sobrevivir, pero el resultado es catastrófico. Mientras tanto, en Roma, la situación política empeora cada vez más para César, por cuanto sus enemigos ganan fuerza. El Senado conservador nombra cónsul único a Pompeyo y pone un ejército a su disposición. Y como si esto fuera poco, Pompeyo rechaza la oferta de casarse nuevamente con un familiar de César. En vez de eso, se casa con una joven viuda llamada Cornelia, la hija del senador Metelo Escipión. Posiblemente Pompeyo quiere contrarrestar el prestigio que César ha ido adquiriendo. Pompeyo desde hace años está dormido en los laureles, lleva mucho tiempo en Roma y probablemente en este momento quiere jugar sobre seguro con César y por eso trata de conseguir alianzas políticas con la aristocracia. Pompeyo incluso logra que el Senado nombre co-cónsul a su suegro. Con esta última traición, Pompeyo completa su plan de alejarse de César e ingresar al bando de los conservadores. La situación se le está poniendo crítica a César. Debe salvar a Galia o desprestigiarse por completo. Persigue a Vercingetorix y a su ejército hasta la ciudad fortificada de Alesia y les ordena a sus hombres que caven unas trincheras dobles. Y la otra para prevenir que los refuerzos entren. Lo que hicieron fue construir una maravillosa estructura de defensa que al principio estaba hecha con algo que sus hombres llamaban lanzas, palos de madera enterrados en la tierra con ganchos en la parte superior. Luego construyeron algo que jocosamente llamaron... Al que planificó todo, le asignaron una gran misión.
ser gobernador durante 5 años, no de una, sino de 2 provincias de Galia, sin olvidar la oportunidad de conquistar todo un continente. César se dirige al norte, en busca de gloria y oro. Al mismo tiempo, camino al enfrentamiento con el ejército de César, una horda desesperada y hambrienta de bárbaros se dirige al sur para tratar de invadir el territorio romano. Se trata de 300.000 hombres fornidos, conocidos como los helvecios, que buscan tierras nuevas para establecerse, así sea a la fuerza. Por razones desconocidas, quizás ambientales o probablemente debido a guerras, los bárbaros del norte se estaban dirigiendo al sur, hombres, mujeres y niños. Pero César no lo iba a permitir. A las orillas del Ródano, los romanos ponen una barrera, un muro de 30 kilómetros de largo. Los helvecios no pueden pasar por ahí, sino a través de las tierras de los eduos, más allá de la frontera imperial. Pero esto representa un problema. César no puede ordenarle a su ejército que salga del territorio romano. Para obtener el botín, los esclavos y el nuevo territorio que desea, tiene que convencer al Senado de que no tiene otra opción. Tenía que tratarse de una amenaza monumental, y da la casualidad de que los helvecios desempeñaron este papel. Aún difundiendo noticias sobre este peligroso grupo de salvajes, César los persigue, porque los considera un blanco fácil. Pero al poco tiempo se supo que se había equivocado. Sin previo aviso, los helvecios se regresan al bosque y le tienden una emboscada a la retaguardia de César. Estos grupos tenían una infraestructura militar sustancial. Estaban armados, poseían una organización militar y también se organizaban en unidades que estaban preparadas para defenderse. A pesar del caos del momento, César consigue una buena posición de batalla en una ladera donde puede desplegar a sus tropas. Él dispuso sus hombres en la forma como creía que podían triunfar, pero también corrió ciertos riesgos. Le gustaba apostarse audazmente, pero siempre en lugares donde sabía que el enemigo estaría en desventaja si trataba de atacarlo. Los helvecios se dirigieron. En la brutal arena política de Roma, uno nunca debería pelear solo. César organiza una reunión con los 2 hombres más poderosos de la República. Craso, un viejo amigo, es el hombre más rico de Roma y financia toda la campaña política de César. El otro es el famoso general Cneo Pompeyo Magno, conocido como Pompeyo el Grande. César, al demostrar su astucia como gladiador, convenció a Craso y a Pompeyo de que lo ayudaran a ganar las elecciones y a controlar el Senado. Realmente César era el tercer hombre. Desde el punto de vista militar, no era tan distinguido como Pompeyo y definitivamente no era tan rico como Craso, pero César tenía esa aura y ese carisma que los otros no tenían. Esta extraordinaria alianza es conocida como el triunvirato. El triunvirato resulta tan poderoso que gana el control del aparato político. En cierto modo, ellos prácticamente pueden otorgar cargos a su antojo y, obviamente, eso restringe un poco la libertad política de la aristocracia, lo cual es muy bien recibido. Para cerrar el trato, César propone un contrato matrimonial entre su hija Julia y Pompeyo. Los matrimonios, especialmente entre los aristócratas romanos, no consisten en un lazo de amor entre un hombre y una mujer, sino prácticamente se trata de que una familia se case con la otra. Y las mujeres son simplemente una prueba de los intercambios. Con este nuevo músculo político, Craso y Pompeyo manipulan el sistema.
César gana las elecciones y los dos hombres ganan poder, gracias a la desgravación fiscal y a la concesión de tierras. Y luego, a César, al que planificó todo, le asignaron una gran misión. Ser gobernador durante 5 años, no de una, sino de 2 provincias de Galia, sin olvidar la oportunidad de conquistar todo un continente. César se dirige al norte, en busca de gloria y oro. Al mismo tiempo, camino al enfrentamiento con el ejército de César, una horda desesperada y hambrienta de bárbaros se dirige al sur para tratar de invadir el territorio romano. Se trata de 300.000 hombres fornidos, conocidos como los helvecios, que buscan tierras nuevas para establecerse, así sea. Contundente éxito militar en Galia, César quiere regresar a Roma para cobrar sus recompensas, para que todos lo reconozcan como el líder de Roma. Pero sus rivales le temen y lo odian, sobre todo porque los ha eclipsado. En el año 49 a.C., muchos aristócratas romanos insisten en que César libere a su ejército y regrese a casa, pero César se niega. César sabe que si él disolviera a su ejército y regresara a Roma, sus rivales lo matarían, porque odian su éxito y saben que no lo pueden detener debido a su popularidad. Así que la vida de César corre peligro. Inevitablemente, César se enfrentará con sus enemigos. En el año 50 a.C. en Roma no hay nadie que iguale a Julio César. El Senado, temiendo que se haya vuelto demasiado poderoso, insiste en que dimita de su cargo. César, realmente molesto, dirige un ejército al sur, contemplando una invasión en los límites de Roma, el Rubicón. Para César, el hecho de dejar a sus hombres a orillas del Rubicón y viajar solo a Roma significa capitular por completo ante sus enemigos. La vida de César corría peligro. César tenía que cruzar el Rubicón, un pequeño riachuelo que representa el límite entre el interior del país y Roma. Apenas lo hizo, sabía que iba a haber una guerra civil, pero era eso o morir deshonrado. César lidera uno de los ejércitos. Después de pasar una década al mando, su ejército confía plenamente en él y lo arriesgaría todo por él. Pompeyo lidera al otro grupo. El ejército se encuentra esparcido. Él sabe que César es más popular que nunca. La población de Italia trataba a César como si fuera un dios que hubiese regresado y los soldados acudían a su ejército. No existía ninguna oposición. Los que le temían huían desesperadamente de Roma y la ciudad se convirtió en un escenario de pánico y tumulto. Las personas que lo amaban celebraban en las calles y esperaban ansiosamente su regreso. Pompeyo reúne al Senado romano y huye negado a compartir su gobierno con otros aristócratas. Se proclama dictador vitalicio, rey de Roma, aunque no lo era formalmente. Temen que si César se convierte en rey, les quitará a las personas los derechos de votar, de elegir y de expresar sus opiniones. La indignación por la tiranía de César se esparció rápidamente por el Senado. Incluso convencen a Marcus Brutus, el protegido de César, de que lo traicione. Brutus era un hombre complicado y para nada atractivo. César lo había convertido en su compañero íntimo y había promovido su carrera. Pero yo creo que Brutus no podía soportar estar a la sombra de César. Y de hecho tenía la romántica idea de constituirse en el defensor de la libertad romana al dirigir la conspiración en contra de César. Finalmente, en el año 44 a.C. y durante los idus de marzo,
40 conspiradores liderados por Brutus se ocupan del asunto por su propia cuenta, en nombre de la libertad. Biógrafo clásico Suetonio. Mientras estaba ahí parado, le clavaron 23 puñaladas. Después del primer golpe, no pronunció ningún sonido, aunque algunos dicen que cuando vio a Marcus Brutus a punto de clavarle la segunda puñalada, le reprochó en griego: ¿tú también, hijo mío? Muchos de ellos habían sido sus amigos. Algunos durante mucho tiempo. Quizás algunos pensaban que César había destruido la tradición más apreciada de la República de que un solo hombre no puede ser el líder de Roma. Y seguramente había rencor, envidia o simplemente pasión humana, y quizás la idea de que tal acción era necesaria para lograr la libertad. La muerte de César no devino en el renacimiento de la República, como esperaban los conspiradores, sino solo en anarquía, más violencia y finalmente en un imperio. En mi opinión, a largo plazo, el efecto de la riqueza obscena en la política romana, el hecho de que el ejército se convirtiera en cliente del general como patrono, y la gran rivalidad entre los aristócratas que los hacía destruirse los unos a los otros en vez de servirle al país, significó el fracaso de la República, aún sin el ingenio y la fuerza de Julio César. Su pariente, Augusto, encontró la manera de que todo funcionara y creó el Imperio Romano. Comienza la época de los emperadores, y con ella las conquistas. César pudo interactuar con personas de todos los estratos sociales. Tenía buenas relaciones con los soldados porque había demostrado que poseía tanto coraje, agallas y resistencia como ellos. Y también fue aquí donde César comenzó a labrarse su reputación militar. Si perteneces a la élite y muestras coraje, lucidez y habilidades en el campo de batalla, tienes una gran influencia política en Roma. De regreso a Roma, César ingresó a la política, utilizando su gran popularidad para tratar de ganar las elecciones de cónsul. El cargo de cónsul es el más prestigioso de Roma y se gana no solo por medio de una excelente labor como gobernador de una provincia romana, sino por estar al mando de las legiones estacionadas ahí. César es un político nato. Julio César tenía una gran capacidad de relacionarse con las personas, de lograr que lo quisieran. Además, era uno de los mejores escritores, así como un excelente orador. Solo con pronunciar un discurso, podía lograr que hicieras lo que él pensaba que debías hacer. Entre sus admiradores se encuentra Marcus Brutus, el hijo de su amante favorita, quien rápidamente se convierte en el protegido de César. Brutus se siente inspirado por la campaña populista de su mentor y en algún momento ingresa al mundo de la política. Con su campaña para el puesto de cónsul, César gana muchos partidarios, pero sus ideas a favor de los plebeyos de Roma y su propuesta de cambio hacen que pierda el apoyo de los aristócratas conservadores. Se hace pasar casi adrede por una persona que tratará de cambiar el sistema de gobierno, y eso lo convierte en una gran amenaza para los conservadores, ya que César parece ser alguien que desea algo nuevo. Él representa su antítesis y es muy poco lo que pueden hacer al respecto. Aun si César es electo cónsul de Roma, los senadores conservadores pueden negarle lo que más quiere y necesita: la gobernación de la lucrativa provincia de Galia. César necesitaba dinero urgentemente. Tenía tantas deudas que literalmente tuvo que huir de sus acreedores. Los problemas financieros de César desaparecerían si el Senado le concediera el gobierno de la provincia de Galia. Para César era muy importante que el Senado le asignara la provincia de Galia. Si triunfaba en Galia,